Los gigantes de la Tierra, los ríos y lagos que albergan la mayor cantidad de agua dulce del planeta. Imagina un río tan poderoso que, en un solo segundo, vierte al océano más agua que la que consume toda Nueva York en un día. O un lago tan profundo que contiene un quinto del agua dulce líquida del mundo, suficiente para abastecer a toda la humanidad durante 50 años. Estos no son mitos ni fantasías. Son realidades de nuestro planeta, escondidas en continentes lejanos, en paisajes que han visto nacer civilizaciones y desaparecer imperios. Hoy exploraremos los ríos y lagos con la mayor cantidad de agua dulce del mundo. Esos gigantes silenciosos que sostienen la vida, la economía y los ecosistemas. Comenzamos en Sudamérica, donde el río Amazonas no solo es el más largo del mundo, con 6.992 kilómetros, sino también el más caudaloso. Su caudal promedio es de 209.000 metros cúbicos por segundo, lo que significa que en un solo día vierte al océano 17 millones de litros de agua. Para comparar, esto equivale a lo que consumirían 10.000 millones de personas en un año, o el equivalente a la población de 7 poblaciones chinas. Pero su verdadero poder está en su cuenca, que abarca 7 millones de kilómetros cuadrados, un 12% de la superficie terrestre, cruzando 9 países. Este río no solo alimenta la selva amazónica, el pulmón del planeta, sino que también regula el clima global. Sus árboles liberan 20.000 millones de toneladas de vapor de agua diariamente, formando ríos aéreos que llegan hasta Argentina y Paraguay. Sin el Amazonas, gran parte de Sudamérica se convertiría en desierto. Como vemos, no solo es un río, sino un sistema complejo. Sus afluentes, como el río Madeira y el río Negro, tienen características únicas. El río Negro, por ejemplo, es tan oscuro que parece café debido a la descomposición de hojas, y su pH ácido de 4,5 lo hace inhóspito para muchos organismos, pero ideal para peces como el arahuana. En contraste, el Madeira transporta tanto sedimento que su color es marrón turbio, fertilizando llanuras inundables que son cruciales para la agricultura local. Pero el Amazonas tiene un rival sorprendente, el río Congo, en África. Aunque es más corto, unos 4.200 kilómetros, su caudal de 41.000 metros cúbicos lo convierte en el segundo más caudaloso. Lo que lo hace único es su profundidad de 220 metros, siendo el río más profundo del Tierra. Y al atravesar la cuenca del Congo, el segundo bosque tropical más grande del mundo, actúa como un sumidero de carbono, absorbiendo 1.2 mil millones de toneladas de dióxido de carbono anuales. Sin embargo, este río, vital para 50 millones de personas, enfrenta amenazas como la minería ilegal de coltán y el proyecto Grand Inga, una represa que podría generar tanta energía como 40 centrales nucleares, pero que amenaza con fragmentar el río y destruir comunidades. Su biodiversidad es asombrosa. Alberga el pez Goliath tigerfish, con 120 dientes afilados, y el lungfish africano, que puede sobrevivir fuera del agua durante meses enterrándose en el lodo. Mientras los ríos dominan el flujo, los lagos guardan el agua en forma de lagunas monumentales. El más grande del mundo es el lago Superior, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, con 82.000 kilómetros cuadrados y una profundidad de 406 metros, contiene 12.000 kilómetros cúbicos de agua, suficiente para cubrir toda la península ibérica con 1 metro de agua. Pero lo que hace único al Superior es su pureza. El 90% de sus aguas son potables sin tratamiento.
Sin embargo, el cambio climático está elevando su temperatura en 0,6 de grados por década, alterando ecosistemas y aumentando la proliferación de algas tóxicas. Pero si buscas el lago más antiguo y profundo, viaja a Siberia, donde el lago Baikal guarda secretos de 25 millones de años. Con 1.642 metros de profundidad, es el más profundo del mundo y contiene el 20% del agua dulce líquida del planeta, más que todos los grandes lagos de Norteamérica juntos. Su agua es tan clara que en verano se puede ver hasta 40 metros de profundidad. Además, es hogar de 500 especies endémicas, como la nerpa, la única foca de agua dulce del mundo. Pero el Baikal enfrenta una crisis silenciosa. Desde 2019, el nivel del lago ha caído 80 centímetros debido a la represa Irkutsk, que controla el flujo del río Angara. En África, el lago Tanganika, extendido entre Tanzania, Burundi, Zambia y la República del Congo, es el segundo más profundo con 1.470 metros y el más largo con 673 kilómetros. Este lago, formado por el Rift Valley, alberga el 16% del agua dulce superficial del mundo y es crucial para 10 millones de personas que dependen de su pesca y transporte. Sin embargo, la sobrepesca con redes de arrastre chinas, la contaminación minera y la invasión de plantas acuáticas como el jacinto de agua están degradando su ecosistema. Un estudio de la Universidad de Gante en 2022 reveló que el lago ha perdido el 30% de sus especies de peces nativos en 3 décadas. Pero no todos los gigantes son naturales. El lago Hurón, parte del sistema de los grandes lagos de Norteamérica, junto con el Erie, Ontario, Michigan y Superior, forma el mayor sistema de agua dulce superficial del mundo, conteniendo el 21% del agua dulce del planeta. Estos lagos, creados por glaciares hace 14.000 años, hoy alimentan a 40 millones de personas, desde Toronto hasta Chicago. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos como las especies invasoras, como por ejemplo el mejillón cebra, que filtra el agua y desequilibra la cadena alimenticia, y la contaminación por químicos eternos que afectan a comunidades indígenas como los Anishinaabe. Otro gigante es el lago Victoria, en África Oriental, el segundo más grande del mundo por su superficie de 68.870 kilómetros. Este lago, compartido por Uganda, Kenia y Tanzania, es la fuente principal del río Nilo y sustenta a 30 millones de personas. Pero desde los años 1950, la introducción del pez nilótico, que es un depredador voraz, ha destruido 200 especies de peces nativos. Además, la eutrofización por fertilizantes agrícolas ha creado zonas muertas donde nada puede vivir. Un informe de la UNEP en 2023 calculó que el 40% del lago está en peligro de colapso ecológico. Y si hablamos de lagos que han desaparecido, el mar de Aral, en Asia Central, es una tragedia humana. Una vez el cuarto lago salino más grande del mundo, con 68.000 kilómetros, fue drenado por proyectos de irrigación soviéticos para cultivar algodón. En 2023, solo queda el pequeño mar de Aral, con el 10% de su tamaño original, mientras la salinidad del resto ha alcanzado niveles tóxicos. Las imágenes satelitales muestran un desierto de polvo salino que afecta la salud de 5 millones de personas en Uzbekistán y Kazajistán. Sin embargo, en Kazajistán, el proyecto Kokh-Ahal Dam, financiado por el Banco Mundial, ha restaurado parcialmente el pequeño mar de Aral, recuperando poblaciones de pesca y reduciendo tormentas de sal. En Uzbekistán,
El antiguo puerto de Moynac ahora está a 150 kilómetros del agua, y los niños nacen con anemias por la contaminación del polvo salino. Detrás de cada uno de estos cuerpos de agua hay historias de supervivencia, conflicto y ambición humana. En el Amazonas, comunidades indígenas como los Yanomami luchan contra la minería ilegal que contamina el río con mercurio. En el Congo, pescadores artesanales compiten con barcos industriales chinos que vacían las poblaciones de peces. En los grandes lagos de Norteamérica, ciudades como Flint, Michigan, enfrentan crisis de plomo en el agua, revelando desigualdades raciales en el acceso a recursos. Pero también hay innovación. En el lago Baikal, científicos rusos usan drones para monitorear la calidad del agua y detectar vertidos industriales. En el lago Victoria, startups como Ecofish Uganda promueven la acuicultura sostenible, reduciendo la presión sobre especies nativas. En los grandes lagos, proyectos de infraestructura verde, como los techos verdes en Toronto y los humedales artificiales en Milwaukee, están reduciendo la contaminación y mitigando inundaciones. Sin embargo, estos esfuerzos son gotas en un balde comparados con los desafíos. El cambio climático está alterando los patrones de los ríos. El Amazonas sufrió sequías históricas en 2023, reduciendo su caudal en un 50%, mientras el Congo enfrenta inundaciones que arrasan aldeas. En los lagos, el aumento de temperaturas acelera la evaporación y la proliferación de algas tóxicas. Y la demanda humana crece. Para 2050, el mundo necesitará un 40% más de agua, pero los recursos están estancados o disminuyendo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué pasa cuando estos gigantes se secan? Si el Amazonas pierde su caudal, el clima global se alterará, causando sequías en Brasil y lluvias extremas en África. Si el lago Baikal pierde su biodiversidad, perderemos claves para entender la evolución. Y si los grandes lagos colapsan, 40 millones de personas perderán su fuente de agua y alimento. Pero hay esperanza. En 2023, la Convención Ramsar añadió 37 nuevos sitios a su lista de humedales de importancia internacional, incluyendo partes del Amazonas y el Congo. En Canadá, el gobierno federal anunció 3.8 mil millones para proteger los grandes lagos, incluyendo programas de remediación de contaminación. En Kenia, el proyecto Lake Victoria Water Security está instalando sistemas de filtración solar en comunidades ribereñas, mejorando el acceso a agua limpia. La lección es clara: estos gigantes no son invulnerables, son frágiles, interconectados y esenciales. Como dijo el escritor indígena Robin Wall Kimmerer, el agua no es nuestra para usar, es nuestra para cuidar. Cada gota que fluye por el Amazonas, cada metro cúbico que almacena el Baikal, es una herencia que no podemos dilapidar. ¿Y tú? ¿Vas a seguir ignorando estos gigantes hasta que sean solo recuerdos en libros de historia? ¿O te unirás a la lucha por protegerlos, desde exigir políticas públicas hasta reducir tu huella hídrica? Porque al final, el destino de estos lagos y ríos está en nuestras manos. Y mientras haya un río que fluya, un lago que brille bajo el sol, habrá esperanza para el futuro.